Bueno muchachos, entonces vamos a resolver este ejercicio. Este es un ejercicio de centroides en donde nos están solicitando calcularle el centroide a esta figura. Esta figura que es bastante asimétrica, que tiene aquí unas dimensiones de 0,5, de 4, de 1, 1, 1 y 2. Bueno, primero para analizar la figura, yo debo darme cuenta cómo puedo llegar a una figura como esta, simplemente sumando o restando áreas, ¿verdad? Entonces, para llegar a una figura como esta, yo podría tener primero un cuadrado, o un rectángulo, para ser más exactos, un rectángulo que fuera como la figura uno. Si yo tengo un rectángulo que me da que es la figura uno, llamemos a esta figura la figura 4. Entonces, si yo tengo el rectángulo y al rectángulo le resto, ¿sí? Porque aquí no está esa parte, entonces le debo restar la figura 3. Entonces tendría el rectángulo menos este semicírculo. Pero aquí aparece esta figura más. Entonces tendría que sumarle esta figura de semicírculo de color verde, que es 2. Entonces si yo a 1 le resto 3 y le sumo 2, obtengo 4. ¿Sí? Tengo la figura de 4. Creo que visualmente es muy claro eso, ¿verdad? Entonces, digamos, esto es lo que me define a mí mi ejercicio. Segunda cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, esto para cada ejercicio es diferente. Hay ejercicios que, por ejemplo, si tú lo que tienes es una figura así, perdón, así, pues entonces tú sumarías un rectángulo, el rectángulo 1 y el rectángulo 2. Entonces tu figura completa sería 1 más 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, depende de la figura este primer análisis que se hace. Un análisis como de áreas. Segundo, hay que tener en cuenta que hay que crear un eje de coordenadas cartesianas y todas y cada una de los centroides calculados serán en relación a ese eje de coordenadas cartesianas. Yo, por decir algo, yo puedo colocar mi eje acá. Yo podría decir, no, es que yo voy a colocar mi eje acá. Ese sería el eje Y y por acá puedo llegar a dibujar mi eje X. ¿Sí? Entonces, si yo ubico mi eje de coordenadas cartesianas ahí, que no necesariamente tiene que ir ahí, yo lo podría ubicar acá, podría ubicar el origen acá en esta esquina, o podría ubicar el origen acá en esta esquina de acá. De todas maneras me tendría que dar lo mismo. Entonces, este es mi eje cartesiano, Y, y este es X. Este es el eje de coordenadas cartesianas y el origen está acá, ¿sí? Entonces, todas las distancias deben estar referenciadas con respecto al origen, ¿sí? Ese es el segundo punto que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien. A partir de ahí, yo empiezo a hacer el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿el ejercicio de qué consta? ¿Cuántas figuras tenemos? Bueno, tenemos 4. 3 que conforman una figura 4. Entonces, la figura 1, vamos a colocar acá figura 1, que es un rectángulo, ¿sí? Ese tendrá un centroide en X, tendrá un centroide en Y tendrá un área, ¿sí? Entonces, por ahora hagamos esas tres columnas. La figura 1, entonces, es un rectángulo. ¿Cuánto es el centroide en X de un rectángulo? Dice, el centroide en X de un rectángulo es la mitad de la base. ¿Cuánto mide la base? La base mide 4. Bueno, acá 2, 1 y 1, 4. Entonces, el centroide del rectángulo está como por acá, ¿sí? Está a 2. Y si esto tiene una altura de 1, pues en Y el centroide está a 0,5, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en X, acuerde que lo tengo que referenciar con respecto a este. Como el cuadrado justamente coincide con el eje Y, o sea, con el origen, entonces sí está efectivamente a 2. El centroide en X está a 2 y el centroide en Y es pues la mitad de la altura. La altura es 1, la mitad es 0,5, ¿sí? Referenciado con respecto al origen, como la base está puesta en el origen, pues es 0,5.
0.5. Muy bien. El área, ¿cuál es el área de un rectángulo? Es base por altura. Entonces yo tengo de base 4 por altura 1, 4 por 1, 4. Entonces el área es 4. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a irnos por la figura 2. ¿Sí? Vamos a colocar acá figura para no generar eh, malos entendidos. La figura 2 es de color verde. Vamos a colocar ahí un verde que pues no se parece mucho, pero bueno. Entonces la figura 2 es un semicírculo y es de color verde, ¿de acuerdo? Ese semicírculo, bueno, ahora sí hay que tener mucho cuidado, porque miren que el semicírculo de pronto no nos va a coincidir mucho con el origen, aquí según como lo tenemos en la tabla. En la tabla, como tenemos el semicírculo, tenemos el origen en la mitad del semicírculo. Entonces, bueno, ¿qué nos dice? Nos dice el centroide en, bueno, el centroide en Y está a 4r sobre 3pi, y el centroide en X, como aquí el origen está en la mitad, pues sería 0, ¿sí? Pues sería 0, porque el origen está en la mitad. Aquí el origen no está en la mitad. Entonces yo ubicaría el centroide de este señor del semicírculo, o sea de la figura 2, lo ubicaría por acá, ¿verdad? Por ahí sería el centroide. ¿Cuánto sería el centroide en Y? Pues la mitad, 0,5. Entonces el centroide en Y es 0.5. Coincide la altura de los dos centroides, coincide. ¿Y cuánto es esta distancia? Esta distancia de acá es lo que dice la fórmula, o sea, es esta distancia de acá que nos dice la fórmula cuánto es. Aquí se llama Y trazo, en el caso nuestro, como está volteado, se llama X trazo. Pero ¿qué dice la fórmula? ¿Cuánto es? Dice 4r sobre 3pi. Entonces esto de acá es 4r sobre 3 pi. Perdón, pi. ¿Qué es r? El radio. ¿Cuánto tenemos de radio acá? Bueno, si tenemos un diámetro de 1, el radio debe ser 0,5. O sea, de aquí a acá debe haber 0,5. Entonces ya sabemos que esta distancia sería 4 multiplicado por 0.5 dividido entre 3 y multiplicado por 3.14. ¿Sí? Más o menos ese sería nuestro X trazo para esa figura. 4 por 0,5 es lo mismo que 4 dividido entre 2, eso es 2. 2 dividido entre 9 punto algo. A ver, hagámoslo. Voy a buscar la calculadora. Voy a hacer primero el denominador. 3 multiplicado por 3.14, eso me da 9.42. ¿Listo? 4 por 0,5 me da 2. 4 por 0.5 me da 2 dividido en, ¿cuánto me dio? 9.4, ¿verdad? 9.4. Enter. Eso me da 0.21. 0.21. Listo. 0.21. Entonces ya sé que ese X trazo vale 0.21. O sea que esta pequeña distancia que hay de aquí hasta el centroide vale 0.21. Ese es el X trazo. Entonces lo coloco acá. Pero miren, 0.21 que yo tengo que dar esa distancia con referencia al eje de las X. O sea, aquí está el origen. Si de aquí a acá hay 2, de aquí hacia acá los números ya se vuelven negativos. Entonces es menos 0.21. ¿Sí? ¿Correcto? Listo. Vamos a hacer la figura 3. La figura 3, subamos un poquito, es el otro semicírculo. Entonces tenemos 3 y hay un semicírculo de color amarillo que está puesto de esta manera.
Listo. Ese semicírculo, lo voy a cambiar de color porque eso casi no se ve. Ese semicírculo tiene también tiene un diámetro de 0,5, perdón, un radio de 0,5, un diámetro de 1. Está ubicado a 2. El centroide de ese semicírculo estaría acá. El centroide en X, pues obviamente está en la mitad del círculo. ¿Sí? El centroide en X está en la mitad del círculo. Pero, pues yo tengo que dar esa distancia con referencia al 0. Entonces, si esto de acá a acá es 0,5, 0,5, ¿cuánto es la distancia desde acá hasta el centroide? Bueno, yo ya tengo aquí, de aquí a aquí 2, y luego 0,5, pues es 2,5. Ese sería el X trazo para este, y sería positivo porque está en la parte positiva del eje de las X. Entonces sería 2,5. Ahora en Y tengo que hallar esta altura. ¿Cuánto vale esta altura? Bueno, aquí tengo la fórmula, es la misma. 4, porque es la misma figura. 4r sobre 3pi. 4r sobre 3pi. Pero resulta, ese Y trazo, que es este de acá, resulta que yo ya hice esa operación, porque tienen el mismo radio. El radio es 0,5, es exactamente la misma operación, entonces nos tiene que dar exactamente lo mismo que nos dio al otro lado, que es 0,21, ¿verdad? Entonces está en la parte positiva de las Y's, es positivo, ¿sí? Arranca desde 0, entonces no hay que sumarle nada, 0,21. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el área de un semicírculo? No calculamos el área acá tampoco. Bueno, pero va a ser la misma porque tiene las mismas dimensiones. Si el área del círculo, no sé si ustedes saben lo del área del círculo de memoria, pero es pi por r al cuadrado, creo. Entonces la del semicírculo, que es la mitad, sería esto dividido entre 2. Vamos a verificar ese dato. Semicírculo es este, pi r cuadrado dividido entre 2. Pi r cuadrado dividido entre 2, exacto. Entonces está bien. Entonces el área sería igual a pi, que vale 3,14, multiplicado por el radio, que vale 0,5, eso elevado al cuadrado y dividido entre 2. Entonces hacemos la operación. Buscamos la calculadora y le decimos, calculadora, 0,5 por 0,5 es igual a 0,25. Eso multiplicado por 3,14, enter, y dividido por 2, enter. El área es 0,39, tanto para este 0,39 como para este. ¿Por qué? Porque tienen el mismo tamaño, tienen las mismas dimensiones. ¿Listo? Listo, ya tenemos entonces, ya tenemos áreas, tenemos centroides. A ver, yo voy a borrar esto de acá, con el perdón de ustedes, porque me interfiere con el cuadrito que estoy haciendo. Listo. Entonces, miren, si yo quisiera hallar el área 4, que es el área de mi figura, de la figura que estoy analizando, o sea, el área 4, el área de esta figura, ¿qué debería hacer? Debería aplicar este análisis que yo hice inicialmente. O sea, el área 4 es esta de acá, que tiene esta forma. Ese es el área 4. Y el área 4 es igual a la 1 menos la 3 más la 2. Entonces el área 1 es 4. Vamos a hacerlo. El área 1 es 4 menos el área 3, que es 0,39, más a ver, esto no es 0,39, esto es 39. ¿Cómo hago para borrar acá? 0,39 menos 0,39 más 0,39. ¿Qué estoy haciendo? Estoy
el área del rectángulo le estoy quitando este semicírculo y le estoy agregando este semicírculo, pues obviamente me va a volver a dar el área del rectángulo, me va a dar 4. Entonces el área de la figura es 4, pero a pesar de que el área es igual a la del rectángulo, se van a dar cuenta que el centroide queda en otro punto, ¿sí? Bueno, entonces ya tengo el área, la sumatoria me dio que me daba 4. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer? Una vez ya tenga este cuadrito, a ver, organizamos ese cuadro un poquito. Entonces, desde acá, digamos hasta acá, otra línea por acá, hasta acá, otra línea por acá, hasta acá, otra línea por acá, hasta acá, listo, una línea por acá, otra línea por acá, es como para generar algo de orden acá, para que no se vea tan desordenado, para poder diferenciar bien las cosas. Me perdonan ahí el tiempo, pero a veces es mejor gastar tiempo en estas cosas y que se entienda mejor, que sea más claro. Listo, digamos que ahí estamos generando este cuadro. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Ahí me faltó una línea acá. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer, muchachos? Bueno, pues lo siguiente que nos dice el método es: hagan la multiplicación del centroide en X con el área y del centroide en Y con el área. Entonces, para eso voy a crear una columna acá y otra columna acá. ¿Sí? ¿Qué es cada columna? Bueno, esta de acá es X trazo, que ya lo tenemos acá, multiplicado, María, multiplicado por la letra o por el área. Y aquí sería Y trazo, que ya lo tenemos calculado, multiplicado por el área, que también lo tenemos calculado. Entonces aquí lo que hay que hacer es coger esta columna y multiplicarlo por esta. 2 por 4 me da 8. ¿Listo? Y aquí 0.5 por 4, eso es 4 dividido entre 2, me da 2. ¿Sí? Listo. Esas fueron muy fáciles, las otras no las puedo hacer así como tan straightforward. Entonces, cojo menos 0.21, ¿verdad? Menos 0.21, a ver, 0.21 negativo, menos 0.21 multiplicado por 0.39, multiplicado por 0.39. Obtengo que esto es menos 0.0 no sé qué, 0.08, coloquémosle, menos 0.08, listo. Ahora, 0.5 por 0.39, 0.5 por 0.39 me da 0.19. Entonces copio acá 0.19. Ahora hago la misma operación acá, 2.5 por 0.39. Entonces venimos para acá, 2.5 por 0.39, eso me da 0.975, 0.975, y acá me da 2.5, perdón, 0.21 por 0.39. Otra vez 0.21 por 0.39, perdón, 39. Eso me da 0.08. Acá 0.08 positivo. Muy bien, entonces aquí
el método me dice haga también esta sumatoria, pero teniendo en cuenta la misma condición que se utilizó para calcular el área. ¿Cuál es esa condición? Es esta de acá arriba, que 1 menos 3 más 2 es igual a 4. O sea, que yo debo coger esta parte, el 1, la figura 1, o sea el 8, restarle el 3 y sumarle el 2, ¿vale? Entonces digo, voy a hacerlo aquí abajo. A ver, subo un poquito y lo hago aquí abajo. Hay que respetar los signos, entonces el 1 es 8, ¿sí? 1 menos el 3, que es 0.97, más el 2, que es menos 0.08. Esa suma, lo que me dé, lo coloco acá. Entonces, eso es así de simple. Decimos que es 8 menos 0.97, y aquí al quitar el paréntesis pues el más se me convierte en un menos y es menos 0.08, y eso me da 6.95, y eso es lo que coloco acá, 6.95. ¿Sí? Listo, esa es la sumatoria del X trazo por el A. Ahora vamos a hallar la sumatoria del Y trazo por el A. Es exactamente lo mismo, siguiendo esta formulita. Entonces 1, que es en este caso valdría 2, menos el 3, menos la tercera figura, menos 0.08, más 2, más el 2, que es la segunda, 0 más 0.19. ¿Listo? Y eso me da 2 menos 0.08 más 0.19. Enter. Eso me da 2.11. Entonces coloco el 2.11 acá. Muy bien. Ahora, me dice, para hallar el X trazo de la figura, usted coja este y lo divide entre el área total. Coja el X trazo, o sea, cojo estos, los últimos que calculé, estos de acá, y estos los divido entre esto. ¿Sí? Entonces el X trazo es igual al X trazo por el área dividido entre el área. O sea, el X trazo por el área es 6.95 dividido entre el área, que es 4. Eso me da 6.95 dividido entre 4. 1.737, 1.74. 1.74. ¿Listo? Ese ya es el X trazo. Ahora el Y trazo, o sea el centroide en Y, es igual al Y trazo por el área dividido entre el área. ¿Sí? El Y trazo por el área lo tengo acá, es 2.11 dividido entre el área, que es 4. Entonces venimos acá a la calculadora y le preguntamos a la calculadora 2.11 dividido entre 4 igual 0.52, 0.53, 0.527, 0.53, 53. Y ya, ahí tengo los dos centroides. Entonces vengo acá y los ubico. ¿Sí? Entonces miren que el X trazo está a 1.74. 1.74, aquí es 2. 1.74 sería como por acá. ¿Vale? Entonces por acá podría estar subiendo el X trazo. Entonces acá 1.74 y vengo hasta acá. 1.74 está más o menos por acá. Yo puedo subir una línea acá. Y en Y el centroide es 0.53, o sea un poquito más arriba de la mitad. Si la mitad es esta, pues un poquito más arriba sería como por acá. O sea, de aquí hasta acá hay 0.53, ¿sí? Entonces yo podría subir hasta acá y decir que este acá
Pues claro, si ustedes lo hacen a escala, pues les va a quedar más bonito y más preciso, pero este es el centroide de la figura, ¿sí? De todo lo que me están preguntando, que es dónde está el centroide de la figura, pues esa de ahí es la solución, ¿sí? Ahí ya queda ubicado el centroide, de la figura. Y digamos que si la figura idealmente tiene la misma masa, vamos a ubicarlo bien, si la figura idealmente tiene la misma masa, queda por acá, ¿no? Digamos la masa está distribuida de manera proporcional, ustedes podrían, si esto fuera una platina metálica o de madera, lo que fuera, ustedes podrían colocar el dedo, un lápiz o un elemento acá y el elemento se equilibraría ahí, no se caería por gravedad. Ese es el punto de equilibrio del elemento. Muchachos, espero que haya sido un poco más claro y que les despeje dudas este ejercicio. Ya se los envío.